Vamos a comenzar ahora el Mamar 46 de la serie, Kitetze la Milhamá, que el Rebbe Rashab dijera en Pashat Tetze, Shabbat Pashat Tetze, el año 5673. Este es el Mamar 46, que el Rebbe Rashab comenzó la serie de estos discursos un año y unos meses antes, en Shavuot del año 5672. Estamos en Tetze, cerca de Rosh Hashanah del 73, casi un año y medio después. Mamar 46. Kitetze la milhamá lo ibeja, cuando salgas a la guerra sobre tu enemigo, unetano Hashem lo queja viadeja beshavita shivió. Hashem, tu Dios, te lo va a dar en tu mano al enemigo, beshavita shivió, y vas a tomar un cautivo. Vas a tomar su cautivo, literalmente. Como siempre, los mamorín comienzan con preguntas sobre los versículos, sobre el versículo que comienza, y después, con el desarrollo del mamar, contesta las preguntas. Dice Rebbe Tzarich Lavin, tenemos que entender acá sobre este pasuk. Cuando salgas a la guerra sobre tu enemigo, Hashem, tu Dios, te lo va a dar en tu mano y vas a tomar un cautivo. Hay que entender. Al principio dice el pasuk, el versículo, Kitetze la milhamá, cuando salgas a la guerra. Es decir, que acá se trata que la persona que ama Israel decide salir a la guerra. Y después dice, a Dios tu Dios te lo va a dar en tu mano. Significa que te lo dan de arriba. Significa que Hashem, que no hace falta guerra. Entonces, ¿para qué salís a la guerra si Dios te lo da? Directamente quedaste en tu casa y Dios te lo da. Y si Dios te lo da, ¿para qué salís a la guerra? Eso hay que entender acá. O sea, ¿quién es el protagonista acá? ¿La persona o Hashem? Kitetze la milhamá, cuando salgas a la guerra. Y Hashem, tu Dios, te lo va a dar. ¿Para qué salís a la guerra? Es una pregunta. Otra pregunta. Lo que dice después, beshavita shivió, vas a tomar, literalmente, o sea, normal se traduce, vas a tomar un cautivo, pero acá el Rebbe es más puntilloso. Dice así, Aharesh enatron Hashem lo queja, después que Hashem te lo da en tu mano al enemigo. ¿De qué se trata acá el cautivo? Es decir, el cautivo es cuando una persona va a la guerra, lucha, se mete en el campo enemigo y a la fuerza saca cautivos. Entonces, pero si Hashem es lo queja, si Dios tu Dios te lo da servido, ¿cuál es el tema acá del cautivo? ¿Para qué se cauta? O sea, el cautivo, de vuelta, representa el hecho de ir a la fuerza y tomar gente cautiva. Pero acá el pasuk dice que Hashem, tu Dios, nos lo da servido en nuestras manos. ¿Para qué? Hay acá una actitud, una escena, dos escenas contradictorias. Si Hashem nos da en nuestras manos, no hay que ejercer la fuerza. Entonces, ¿cuál es el sentido de decir que hay un cautivo que se saca por la fuerza? Son como dos escenarios contradictorios acá. Innecesario. ¿Cómo? Innecesario. No sé si innecesarios. Sí, puede ser innecesario, pero como que diciendo, a ver, estamos describiendo acá una lucha. ¿Qué tipo de lucha estamos describiendo? ¿Una lucha donde la persona es la protagonista y por lo tanto tiene que vencer al enemigo y para vencer al enemigo tiene que sacar a un cautivo? ¿O una lucha en donde la persona solamente es como que hace las cosas y Hashem lo da? Y así no es necesario, en ese escenario sería innecesario un cautivo. También, si somos puntillosos en la expresión del versículo, dice, Beshavita shivió, vas a tomar su cautivo. Tendrías que haber dicho, vas a tomar cautivos, o el cautivo, o un cautivo, porque dice su. Es como decir, yo entro al campo enemigo, el enemigo ya tomó un cautivo de otro, y yo agarro el cautivo de él que tomó de otro. Eso lo está diciendo el pasuk acá, si prestamos atención a la terminología. Vas a tomar su cautivo, el que él agarró de otro. ¿De qué estamos hablando acá? Y también, después sigue diciendo el versículo, Berraíta Bashivia, Eshet Yefat Toar. Vas a ver entre los cautivos una mujer bella. ¿Cuál es el tema acá? De repente. Estas son las preguntas.
¿De qué escenario estamos hablando acá? ¿Que el Yehudí lucha contra un enemigo o Hashem es el que da todo servido? Y el tema del cautivo, ¿de qué cautivo estamos hablando? ¿Un cautivo de ese enemigo o un cautivo que el enemigo captó de otro enemigo? ¿De qué estamos hablando? Para entender todo esto, ahora el Rebbe hace un resumen bastante extenso, pero pormenorizado, del mamar anterior. Vamos a verlo. Todo el mamar anterior está resumido acá en este párrafo. Dice, para entender esto hay que introducir lo que venimos explicando antes, que hay que combinar los dos dichos del Zohar que aparentemente se contradicen. Un dicho del Zohar dice, 3 nudos se atan entre sí, Akadosh Baruj Hu, la Torá e Israel. Y el Rebbe explicó que el concepto de nudo, el concepto de anudar, es cuando hay dos cosas separadas. Cuando son dos cosas que están como una, por ejemplo, la luz y la fuente de luz, la luz que sale de una lámpara, el rayo que sale del sol, son sustancialmente lo mismo y están unidos, pegados uno al otro. Entonces, no hay razón ahí para decir que los tenemos que unir y menos que los tenemos que anudar. Entonces, anudar es cuando hay dos cosas ya separadas. Puede ser físicamente o conceptualmente, como es la Torá, que ya vamos a ver. Y entonces estamos hablando acá de que la Torá con Dios y el Yehudí conceptualmente son cosas diferentes. Está Hashem, está la Torá y está el Yehudí. Entonces, Hashem hizo el mundo de manera tal de que Él se diferencia de la Torá y del Yehudí. Entonces, nuestra misión es unirlos, es anudarlos. ¿Por qué usa la palabra nudo? Porque cuando dos cosas están separadas y uno hace solamente una vuelta, queda flojo. Para que quede bien unido y cuando uno lo tira no se rompa de vuelta, hay que hacer un nudo. El nudo es algo que queda firme. Entonces, como son cosas, digamos, que Hashem hizo de manera tal que aparecen en la creación separadas una de otra, hay que anudarlas otra vez. Entonces eso es lo que dice el Zohar. Akadosh Baruj Hu, la Torá y el Yehudí se unen con nudo. O sea, hay que anudarlo. Pero también dice el Zohar que Oraita Kuchabrihu Kulahad. La Torá y Hashem Kulahad es una sola cosa. Y es una sola cosa literalmente. No después que se une. No después que la anudamos pasa a ser una cosa. En esencia es una sola cosa, la Torá y Hashem. De hecho, estamos acostumbrados a escuchar eso, que la Torá es el pensamiento de Hashem, que la Torá y Hashem es una sola cosa. Entonces, lo que nos llama la atención es lo que dice el primer dicho del Zohar, que hay que reunir la Torá con Hashem. ¿Cómo es eso? Hay que reunir la Torá con Hashem. Si la Torá y Hashem son una sola cosa. Entonces explicó a qué se refiere esta diferencia. Que en realidad está la diferencia entre la Torá y las mitzvot. Esa es una forma de explicarlo. Que la reunión que se logra a través de las mitzvot, cuando el Yehudí cumple una mitzvah, son como dos cosas separadas que se unen. Es decir, está Hashem y está la orden de Hashem para hacer tal cosa. Entonces, cuando yo hago la orden de Hashem, me reúno con Hashem y reúno la cosa física con la cual hago una mitzvah, la elevo al plano de la santidad. Entonces, ahí son cosas separadas que gracias a la orden, al mandato de Hashem, se unen de vuelta con Hashem. ¿Sí? Pero la unión de la Torá con Hashem ya es esencial una sola cosa. Es decir, las mitzvot hablan del plano material, digamos así. Y la Torá habla del plano espiritual. Este es un primer enfoque, una primera forma de tratar de entender los dos dichos. Un dicho lo ubicamos en la Torá y otro dicho lo ubicamos
es decir, en la Torá, en la sabiduría de la Torá, y otro dicho lo ubicamos en las mitzvot, que también es parte de la Torá. Entonces, cuando el Zohar dice que hay que reunir la Torá con Hashem, o que se anuda la Torá con Hashem, se está refiriendo al aspecto de los mandatos que hay dentro de la Torá. Que ahí es cuando el judío lo cumple, se une con Hashem, porque son dos cosas separadas. Pero cuando hablamos de la sabiduría de Hashem, el pensamiento de Hashem, que esa es la sabiduría de la Torá, ahí kulahat, ahí es una sola cosa. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Esa es una primera explicación. Después se explicó otra cosa, un poco más profunda, que en realidad el Zohar no habla de las mitzvot. El Zohar no habla de las mitzvot. El Zohar habla, en los dos dichos está hablando de la Torá. Porque en realidad dice Israel, Oraita Bekuchabrihu. Israel, la Torá Yehudí. La Torá, Kuchabrihu, me perdí. No importa el orden. Israel, Oraita, Bekuchabrihu. El Yehudí, la Torá y Hashem. Después dice Oraita Bekuchabrihu, la Torá y Hashem. No está hablando acá de mitzvot aparentemente. O sea, podemos hacer la diferencia entre Torah y mitzvot para encontrar la vuelta y que no se contradigan los dos dichos. Pero el Rebbe Rashab dice, leamos literalmente lo que dice el Zohar, las dos veces dice Torah, no habla de mitzvot. Entonces vuelve la pregunta a su lugar inicial. Si estamos hablando de Torah las dos veces, ¿cómo puede ser que una vez dice que a la Torah hay que reunirla con Hashem y otra vez dice que la Torah en esencia es una sola cosa con Hashem? Volvemos a la pregunta, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, la respuesta que empezó a dar acá es que esa es la diferencia entre la parte externa de la Torah y la parte profunda de la Torah. La parte externa de la Torah, cuando hablamos de la parte externa de la Torah, hablamos de, entre comillas, las letras de la Torah. ¿Qué significa las letras de la Torah? Lo que sale hacia nosotros. O sea, está bien, las letras literalmente que en Sefer Torah, en los libros de Torah, y lo que sale hacia nosotros, las letras representan el canal de comunicación hacia afuera de la cosa, hacia afuera de uno. Así Hashem está su pensamiento esencial y las letras vendrían a ser cómo él se expresa hacia la creación. Entonces la Torah, que es el pensamiento esencial de Hashem, también tiene en líneas generales dos facetas. Una faceta interna, que ahí es kulahad, ahí es una sola cosa con Hashem esencialmente, y una faceta externa, que es como él muestra la Torah y enseña la Torah hacia afuera, hacia la creación, como si fuera, hacia afuera. Entonces, en ese sentido, cómo la Torah se expresa hacia afuera, dice hay que reunirla. O sea, no hay que olvidarse que es la Torah de Hashem. Eso es muy importante, porque uno muchas veces estudia Torah, estudia Gemara, estudia Shulchan Aruch, incluso Hasidut, y se olvida que está estudiando la Torah de Hashem. Está leyendo algo, entendiendo algo muy interesante, muy profundo, muy lindo, y salvando la distancia parece una linda filosofía de un autor inteligente, y se olvida que está uno estudiando la Torah de Hashem. Entonces ahí viene el Zohar y dice, sabe que hay que reunir, que es la Torah de Hashem. Y la intención del Yehudí cuando estudia Torah debe ser encontrar la divinidad en la Torah. Que de eso justamente se trata ahora este mamar. Encontrar la divinidad en la Torah y así reunir incluso el aspecto externo de la Torah y mostrar y sentir que es, en definitiva, también la Torah de Hashem. ¿Sí? Esta es una forma de explicar, la parte externa y la parte interna. Y otra forma de explicar es que la Torah, siguiendo con el mismo razonamiento, que la Torah tiene dos facetas, la Torah se invistió también en cuestiones materiales. Que las cosas materiales ya son cosas separadas de lo divino. Entonces, la sabiduría de la Torah que habla de las cosas materiales también es algo separado de lo divino. Es decir, si agarramos el Shulchan Aruch y vemos todo el tema de las transacciones comerciales y todo lo que la Torah habla acerca de hipotéticos conflictos entre las personas, etcétera, etcétera, todo es cuestión del mundo físico, que la sabiduría de Hashem se inviste ahí y es como que se separa de su fuente y habla de temas terrenales. Entonces eso hay que reunirlo, eso hay que
con el pensamiento de la persona, ser consciente que es parte de la Torá de Hashem. Y Rebbe dice más todavía, no solo eso, incluso la Torá como está en su nivel espiritual, como está en el nivel de las almas que estudian en el Gan Eden, también, e incluso también ahí, eso forma parte de lo externo de la Torá. ¿Por qué? Porque se está hablando de almas que captan, y cuando hay un alma que no es, que si bien es algo espiritual, pero no es, digamos, Hashem, y está captando algo, ya es algo como si fuera separado. Entonces, forma parte de lo externo de la Torá. E incluso en el mundo de Atzilut, que eso es lo que estudiamos la última clase, si mal no recuerdo, donde ahí la Torá, ¿en qué consiste? Consiste en la descripción de cómo es la estructura del universo divino. También ahí se está hablando de algo que no es Hashem propiamente dicho. Entonces, también eso forma parte de lo externo de la Torá. Es decir, acá el Rebbe nos amplía un montón el panorama y profundiza para que entendamos qué significa la Torá. Y todo esto viene, entre paréntesis, como siempre recordamos el hilo, porque todos estos mamarim vienen a enseñarnos, y la conclusión tendrá que ser, como vamos a llegar, cuál es el gran hidush, la gran novedad de la entrega de la Torá. ¿Qué es lo que Hashem pretendió y pretende con nosotros al entregar la Torá? Ya estamos en el Jodesh Kislev, el mes de Kislev, que es el mes de la Geulá, el mes de la entrega de Pnimiut Torá justamente. El mes que Hashem, cuando el Alter Rebbe salió de la cárcel, el 19-20 de Kislev, reveló la parte de lo profundo de la Torá, como vamos a ver. Entonces, el 19-20 de Kislev se reveló la intención más profunda de la creación del mundo que había sucedido 5.000 y pico años atrás. Esto es lo que el Rebbe Rashab nos está tratando de explicar ahora, que en la Torá hay diferentes facetas, e incluso la parte espiritual de la Torá forma parte de lo externo de la Torá. ¿Por qué? Porque es como el goteo de la Jochma, de la sabiduría suprema de Hashem. Incluso la Torá como está en la dimensión divina de Atzilut, que habla de la estructura divina de la creación. Todo eso es lo que sale solamente hacia afuera de la sabiduría suprema de Hashem. Por eso, sobre todos estos niveles, se puede decir que Hashem y la Torá se tienen que reanudar, reunir. Porque incluso la faceta divina y espiritual de la Torá forma parte de lo externo de la Torá. Entonces, ¿qué nos queda para lo interno? Si incluso la parte divina de la Torá, que habla de cuestiones estructurales divinas de la creación, eso forma parte de lo externo, ¿qué nos queda para lo interno? Dice, Ikab Pnimiut Torá, lo principal de lo profundo de la Torá es el onek, es el deleite de la Torá. Sobre ese nivel de la Torá, sobre esa dimensión de la Torá está dicho, que la Torá y Hashem es una sola cosa. Es decir, donde no hay lógica, ni siquiera hay lógica espiritual, ni siquiera hay descripción de algo divino. Nada. Es solamente el deleite del apego con Hashem. Que estoy junto con Hashem. Esa es la Torá. O sea, en otras palabras, la Torá es la herramienta de Hashem, como si fuera, para que se sienta que Él es, que todo lo que aparentemente no es Él, es una sola cosa con Él. Vendría a ser, no sé, como el imán. El imán, pero que en ese punto es un imán de deleite. O sea, es algo que la persona, digamos, no hay palabras. Es un deleite. Se une con la Torá, pero más allá de la lógica, más allá de cualquier cosa que le puedan decir. Siente que es una sola cosa con Hashem. Y sobre eso también, de esta forma, contestamos lo que está escrito, se entiende mejor lo que está escrito del otro dicho del Zohar,
Porque el otro dicho del Zohar dice que hay tres cosas que se anudan. Y sobre esas tres cosas que se anudan, dice, cada una de esas tres tiene faceta oculta y faceta externa. Entonces, la faceta externa de cada una de estas tres cosas, o sea, de la divinidad, de la Torá y del Yehudí, cuando hablamos de la faceta externa de cada uno de ellos, hablamos que hay que reunirlos, porque la faceta externa corre peligro de separación. La faceta externa corre peligro de involucrar mucho el yo personal. Entonces uno se separa, se termina separando. Por eso dice hay que reanudar la faceta externa. Cuando se habla de la faceta interna, ahí es Kulahad. Ahí es una sola cosa con Hashem, se nota, se siente, se percibe que Hashem está presente. Entonces, lo que significa acá es que incluso en la faceta externa de la Torá hay interno y externo. Y en la faceta interna también hay externo de lo interno. Vamos de vuelta. En la faceta externa de la Torá también está lo interno de lo externo. Y en la faceta interna está lo externo de lo interno. ¿Sí? Entonces, lo que se dijo hasta ahora, que es lo que las almas captan en el Gan Eden, y la descripción de la estructura divina de la creación, que ese es el mundo de Atzilut, es la faceta externa de lo interno. ¿Sí? Y esto, globalmente, pertenece a la dimensión de lo externo de la Torah. Aunque sea lo externo de lo interno, pero todavía no es lo interno propiamente dicho. Y sobre eso se puede decir, y hay que decir, y hace falta, mejor dicho, reunirlo, reanudarlo con su fuente interna. Incluso lo externo de lo interno hay que reanudarlo con su fuente interna. Lo principal del aspecto interno de la Torá es lo oculto que está más allá de la captación, más allá de cualquier captación y descripción. Ese es el oneg de la Torá. Ese es el deleite de la Torá. Y en esa dimensión, Oraita de Kuchabriju Kulahad, en esa dimensión, la Torá y Hashem son una sola cosa. El capítulo 183, que es el primer capítulo de este Mahamar, que lo vamos a dejar para la clase que viene, empieza preguntando, está todo bien lo que explicamos hasta ahora, pero cuando el Zohar dice Oraita de Kuchabriju Kulahad, ahora le pregunta al revés, está bien, el deleite, la parte interna de la Torá, que es cuando decimos que Hashem y la Torá es una sola cosa, es el deleite de la Torá, lo más profundo de la Torá. Pero cuando el Zohar dice, Oraita de Kuchabriju Kulahad, la Torá y Hashem son una sola cosa, se refiere Pashtut sencillamente también a lo externo de la Torá. También al relato de la Torá que habla que incluso un chico lo puede entender. También a una Mishnah que cualquiera puede entender. También a esa parte de la Torá, el Zohar se refiere cuando dice que Oraita de Kuchabriju es una sola cosa. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué quedó toda la explicación anterior? Lo que el Rebbe va a desarrollar, que lo vamos a ver en la clase que viene, el capítulo 183, es que el deleite profundo de la Torá se despliega y se desarrolla en todos los niveles. E incluso en el nivel más bajo, o sea, más externo y más simple y elemental de la Torá, uno puede llegar a sentir y debe llegar a sentir que es la Torá de Hashem y es el deleite más profundo de Hashem. En todos los niveles. ¿Preguntas? ¿Comentarios? La conclusión debe ser que hay que estudiar Torah todos los días. La parte externa y la parte profunda. E incluso en la parte externa sentir y saber primero, para poder sentir, que es el deleite de Hashem. Seguimos la que viene.